Aleluya, con gozo. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 1, verso 1 al 4. Libro del profeta Joel, gloria a Dios, capítulo 1. Gloria a Dios. Y cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén. No se olvide, aleluya, para leerlos todos juntos. Joel, libro de Joel 1:4. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojos, gloria a Dios, y vamos a pedirle a Dios dirección para que Dios sea hablándonos en esta tarde. Amén. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, Señor, a ti te damos gloria, honra y alabanza, Dios mío, Señor amado. Nos encontramos delante de ti para adorarte, para, Dios mío, exaltarte, pero también para recibir tu palabra en esta hora, Dios mío, Señor. Tú sabes, Dios mío, Señor amado, que, Dios mío, Señor, aquí estamos con este deseo de escuchar tu preciosa palabra, la palabra que edifica nuestras vidas, Dios mío, Señor amado. Por eso, Dios mío, Señor, nuestro corazón, Dios mío, Padre amado, Dios mío, se postra delante de ti para que tú seas tocando, hablando, Dios mío, y ministrando los corazones, Dios mío, Señor amado, Dios mío, en este lugar, para que esa palabra toque y quebrante, Dios mío, las vidas, Dios mío, Señor amado, y no nos permita salir de este tiempo, Dios mío, de la misma manera en que hemos llegado, Dios mío, Señor. Tócanos, Padre amado, y sé quebrantando con tu palabra cada una de nuestras vidas, Dios mío, Señor amado. Allí, Dios mío, te pedimos que tú nos des libertad completa, poderoso Dios, para que tu palabra caiga, Dios mío, Señor, en cada uno de nosotros como es necesario, Dios mío, Señor amado, y que, Dios mío, toda distracción, Dios mío, Padre, todo sueño, todo aquello que quiera venir, Dios mío, Señor amado, a impedir que recibamos la totalidad del mensaje, llévatelo fuera en el nombre de Jesús. Y en tus manos estamos, sabiendo, Dios mío, Señor amado, que tu presencia, Dios mío, se mueve en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. El tema de hoy es: Dios restituye lo que se perdió. Dígale al que está a su lado: Dios restituye lo que se perdió. En el libro de Joel, desde el capítulo 1, libro del profeta Joel, encontramos, amén, una situación devastadora. Sucede que había llegado una plaga de langostas que se comió todos los campos, que se había comido todo el producto de la tierra. Y esto que había llegado había sido por causa de Dios. Dios permite que en los tiempos del profeta Joel una plaga se comiera todos los frutos de la tierra. ¿Por qué permitió Dios esto? Por causa de que Judá había pecado contra Dios. La ciudad de Judá, la nación de Judá, había pecado contra Dios. La Biblia no dice exactamente cuál fue el pecado de esta ciudad, de esta nación, pero el pecado detonó la ira y el juicio, el castigo de Dios, para que esta plaga azotara aquella nación. En aquellos tiempos
La idolatría era uno de los principales problemas en las naciones, en la nación de Israel y en la nación de Judá. Porque el hombre siempre ha querido, amén, buscar aquello que complazca sus deseos, su carne, su naturaleza. El hombre siempre ha recurrido a otros dioses en vez de recurrir al Dios todopoderoso, único y verdadero. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere aquello que le place, aquello que desea, no aquello que realmente necesita. Porque, amado hermano, el pueblo de Israel tuvo a Dios desde el principio, desde Abraham y todo el resto de generaciones caminaron con Dios. Pero llegó un tiempo en que ya no se conformaban como el Dios de los cielos, no se conformaban con el Dios verdadero, porque ese Dios verdadero era muy rígido para ellos, para su carne, para su naturaleza pecaminosa. Ellos buscaban dioses que, amado hermano, se adaptaran a su forma de vida, a los deseos de su corazón y a su naturaleza pervertida por causa del pecado. Probablemente fue la idolatría lo que provocó, amado hermano, que Dios castigara duramente a la nación de Judá. Amén. Ahora en estos tiempos ya no concibimos la idolatría como antes se concibía. Ya nosotros no nos hacemos ídolos. Ya tal vez usted y yo, amén, no acostumbramos, amén, aunque aún hay gente que hace eso, pero ya en el tiempo moderno de hoy, ya no se coge una estatuilla, ya no se toma de una pieza de madera y se le da forma y luego se le da un altar y se le adora. Ya no existe esa clase de idolatría donde esté o donde la humanidad haga un Dios, amén, con sus propias manos. Sin embargo, la idolatría hoy sigue estando presente de distinta manera. Pero la idolatría hoy se ha vuelto más bien hacia adorar el propio cuerpo, hacia complacer los propios deseos. O tal vez ante la mirada de un hombre, ante un artista o un hombre famoso. O, amado hermano, simplemente frente a alguna cosa, amén, creada por el hombre ha puesto su mirada, ha puesto su deseo, ha puesto su anhelo, ha puesto, amado hermano, esa intención de estar, amén, fijado en aquel asunto. En vez de darle prioridad al Dios de la gloria, en vez de darle prioridad a Dios, muchos corazones han puesto, amén, ese lugar, esa posición a la que Dios pertenece, han echado a Dios de allí, lo han puesto en segundo, tercer lugar y han puesto prioridad en los deseos de su corazón, en las metas, en los sueños, en los deseos, amén, que tal vez desde niño tiene. Ha puesto en primer lugar, amado hermano, su familia, sus seres queridos, han puesto en primer lugar, amado hermano, las cosas de este mundo y a Dios lo han sacado. Y es por eso que la idolatría, aunque de diferente manera, sigue presente en la humanidad en los tiempos de hoy y lastimosamente aún dentro de muchos en la iglesia. Tal vez por este pecado de la idolatría, no lo dice la Biblia, pero tal vez por este pecado o por alguno similar, el pueblo de Israel, amén, recibió el castigo por parte de Dios. Una plaga devastadora. Las langostas eran unos insectos, amén, que crecen, que crecen poblacionalmente, se multiplican. Y amén, allí donde van saltando de un lado al otro y van comiéndose toda materia orgánica. Van despedazando los árboles, las cosechas, los frutos de la tierra. Todo aquello, y una vez consumen todo a su paso, tal vez en minutos, en horas, amén, pasan a otro lugar saltando, amén, para comerse un nuevo fruto de la tierra. Esta plaga azotó, amén, a Judá en aquellos tiempos. Por causa del pecado, Dios lo permitió. Y una vez más, tenemos un ejemplo claro de cómo el pecado destruye y afecta nuestras vidas. El pecado en este caso, podemos ver claramente cómo destruyó y trajo pobreza a la nación.
podemos ver cómo el pecado es el principal destructor de hogares, de familias, amén. Es el principal destructor de naciones, amén. De gente que tal vez tenía riquezas, pero el pecado le quitó esas riquezas. Tal vez el pecado trajo amargura, robó y destruyó tu felicidad. El pecado, amén, arrasa todo a su paso, como esta plaga, amén, llegó a Judá y arrasó todo a su paso. El pecado tiene, amén, esta característica. El pecado se había robado, había tomado la bendición de aquella nación. Usted póngase a pensar no solamente en la nación de Judá, sino en la nación de Israel. Judá, antes un solo reino, Israel. Dios había prometido muchas bendiciones a aquellas naciones. Dios había permitido, amén, que el pueblo prosperase, creciese y se hiciese pueblo fuerte frente a las demás naciones. Dios puso belleza, hermosura en aquel pueblo de Israel. Tantas bendiciones que Dios había prometido y aún tantas bendiciones que Dios tenía por desatar. Pero vemos que llega un día que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá se desvían completamente de Dios y comienzan a permitir el pecado dentro de sus naciones, construyendo, amén, falsos dioses, templos y altares para ellos, permitiendo mezclarse con las tradiciones y costumbres paganas. Vemos que esas cosas, amados hermanos, comenzaron a llegar. Y así, amados hermanos, como empezaron a llegar, esas cosas comenzaron, amén, a desaparecer, a destruirse, o amén, o a detenerse las bendiciones que Dios había preparado para aquella grande nación. ¿Cómo un pueblo tan próspero, tan bendecido, con tanto de Dios, que tan hermoso, que tan bello era, cómo se ha convertido, amén, en esta carta, en este libro del profeta Joel? ¿Cómo pudo convertirse en una nación tan arrasada por la plaga, por la desolación? Tantas bendiciones y ahora la mayoría de ellas perdidas. De hecho, si nosotros leemos todo el capítulo 1, podemos ver que no solamente Dios permitió la plaga, sino que también Dios permitió que llegase la sequía. Con la sequía, fuegos, amén, que consumían incendios todo a su paso. Y el pueblo se vio duramente afectado por todas estas cosas. El pecado roba la paz. El pecado roba la alegría. El pecado destruye los corazones. El pecado no nos deja ver de las bendiciones de Dios. Y ahora tú, ¿te has puesto a pensar en cuántas bendiciones Dios te ha dado y tenía para ti, pero por causa del pecado se desvanecieron o nunca llegaron? ¿Te has puesto a pensar todo lo que Dios tiene o tenía preparado para nuestras vidas, pero por causa del pecado el enemigo tomó ventaja de nosotros y se consumió aquello que a nosotros nos pertenecía? ¿Te has puesto a pensar que tal vez por el descuido o por la dejadez, tal vez porque dejaste que el pecado llegara a tu vida, tal vez, amado hermano, porque te separaste de Dios, te has puesto a pensar no solamente ahora en tu vida cristiana, sino en tu vida antes de llegar a Cristo? Cuántas cosas te perdiste, cuántas cosas Dios tenía para ti, cuántas cosas Dios ya te había dado, pero sin embargo todas ellas fueron consumidas por causa del pecado. Y hemos llorado muchas veces por lo que hemos perdido por nuestra propia culpa y descuido.
Y muchas veces hemos llegado a pensar que todo aquello no se volverá a obtener, que eso que se quedó en el pasado nunca más lo volveremos a ver con nuestros ojos. Y eso a muchos sigue oprimiendo en el día de hoy. Pero le tengo una buena noticia. La buena noticia es que sí que hay uno que puede devolver lo que se perdió. Es que sí hay uno que puede restaurar lo que se había consumido. Sí hay uno que puede restituir lo que se habían robado. Sí existe un ser todopoderoso que puede hacer volver todo aquello que se quedó, se te robó, se te quitó de las manos o simplemente se te retuvo. Hay uno que que Él puede hacer las cosas. Hay uno que Él, amado hermano, puede hacerlo todo posible, que Él puede devolverte lo que has perdido, y Él es Dios. No hay otro que pueda restaurar lo perdido. No hay otro que pueda devolverte las bendiciones que desaparecieron. No hay otro como Dios. No hay otro. Hay veces que el hombre recurre a otro hombre para recuperar lo perdido. Hay a veces, amados hermanos, que el hombre se ingenia y busca la manera de recuperar las cosas que quedaron atrás, pero el hombre no puede restaurar lo perdido. El hombre no puede volver a obtener, amado hermano, aquello que quedó atrás. Solamente uno puede, y ese es Dios, quien tiene control de todas las cosas, quien tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas posibles, para llamar a todo aquello que quedó atrás, amén, o para hacer volver a todo aquello que se perdió. Solamente Dios tiene esta capacidad, y solamente a través de Dios, por medio de Él, usted y yo podemos retener, volver a ver aquello que habíamos perdido. Solamente a través de Dios. Hay algo muy hermoso, que ciertamente Dios permitió el castigo para esta nación de Judá, pero así como Dios, amén, dejó llegar el castigo, asimismo Dios les dio una palabra de aliento para que ellos pudieran acercarse a Dios y volver a ver su misericordia y la gracia de Dios sobre sus vidas. Y eso es algo que Dios hace constantemente con nosotros, porque por más pecador que hemos sido, por más pecadores, amén, que hemos llegado a ser, o a veces pecando nosotros en nuestro día a día, Dios tiene palabras de misericordia para con nosotros. Y eso es algo que usted y yo podemos ver, porque usted sabe mejor que yo cuántas veces hemos pecado contra Dios. Usted sabe y es consciente cuántas veces hemos hecho lo malo delante de Dios. Y tal vez nosotros, por causa de nuestro pecado, esperaríamos que Dios simplemente se deshiciera de nosotros y que pusiera a otro en nuestro lugar. Pero Dios, ¿qué suele hacer? Dios actúa en misericordia. Porque cuántas veces hemos pecado contra Dios, y amén, y hemos llorado y hemos llegado a Dios y le hemos dicho: perdónanos, Señor. Y en vez de Dios apartar su mirada de nosotros, Dios ha estado allí y ha perdonado nuestras vidas. Dios siempre interpone su misericordia por nosotros. Y eso pasa en este libro de Joel, en el capítulo 2, verso 23. Gloria a Dios. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Si usted puede ver aquí,
Dios en su misericordia les permite volver a obtener todo aquello que habían perdido. La gran pobreza y la gran escasez que había llegado a la nación de Judá, Dios les promete restituir. Dios les promete devolverles aquello que se había comido la langosta, aquello que la plaga había comido, aquello que la plaga les había quitado. Dios prometía devolvérselos. Dios volvía, amén, a actuar en amor y misericordia, porque el amor y la misericordia de Dios siempre van por delante de su juicio. Siempre. Porque el juicio de Dios ya tendría que haber llegado sobre nosotros. Porque el juicio de Dios ya tenía que habernos consumido. Pero ¿qué actuó antes? ¿Qué saltó antes para con nosotros? Su amor y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué actuó antes? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué actuó antes? ¿Recibiste el castigo? ¿Recibiste la ira de Dios? Amén. Dios te abandonó y te dejó a un lado. ¿Qué actuó antes Dios? ¿Cómo actuó antes el Señor? En su amor y misericordia. Dios interpuso primeramente su amor y su misericordia antes que su propio juicio. En este caso ya el juicio había llegado, pero Dios no los había abandonado, pero Dios no los había dejado, sino que Dios aún tenía palabra para ellos. Dios aún les determinaba abrir puertas para que ellos fueran bendecidos y restituir lo que se había perdido. Así hace Dios contigo. Así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con su pueblo. ¿Está aquí o no está aquí? Eso es lo que hace Dios para con nosotros. Nosotros debemos de entender que Dios no busca castigarnos. Dios no busca traer su juicio sobre nosotros. Dios quiere primeramente darte de su amor y su misericordia. Dios lo que quiere, en vez de castigarte, es bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que tú carezcas de bendición. Por eso Dios siempre, amado hermano, busca la manera de traer su bendición para contigo, aunque no lo merezcamos. Aunque, amado hermano, no somos dignos de recibir la bendición de Dios. Pero el Padre dice aquí: gozaos, alegraos. ¿Por qué? Porque Dios no te ha abandonado. Gózate, porque Dios no te ha dejado solo. Cambia la cara larga, porque Dios no te ha dejado, porque Dios está contigo. Deja de permitir que la tristeza te azote, porque Dios, amado hermano, está a tu alrededor. Tú debes demostrar el gozo y la alegría que Dios, amado hermano, nos ha dado por medio de las bendiciones que constantemente trae a nuestro corazón, por medio de la palabra que nos da, por medio de las promesas que Dios sigue trayendo a nuestras vidas. Es el momento de que usted y yo demostremos el gozo de nuestra salvación, porque no nos dejó Dios ni nos desamparó Jehová, sino que Dios, amado hermano, ha multiplicado aún más su misericordia para con nosotros, porque Dios no quiere el mal para con su pueblo. Dios quiere que su pueblo, amén, camine en bendición. Y a su nombre. Dios quiere que tú camines en bendición. Y usted quiere caminar en bendición. ¿Seguro? Dios quiere que camines en bendición. Dios desea que tú camines en la bendición de Él. Dios tiene mucho que darte. ¿Cuántos lo creen? En primer lugar, de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te salves. Porque Dios quiere que tú conozcas su gracia y tengas vida eterna. En primer lugar, la bendición va hacia las cosas espirituales. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere ser tu fortaleza. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere poner el amor y el gozo que en tiempos pasados te han faltado. Es la prioridad de Dios que tú seas bendecido en tus áreas espirituales. Y en segundo lugar, también Dios desea bendecirnos terrenalmente. No es la prioridad de Dios bendecirnos terrenalmente. Tampoco debe ser la nuestra. No debe de ser tu prioridad ser bendecido en las cosas de esta tierra.
Pero ciertamente sí que Dios quiere prosperarnos. Sí que Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios quiere darnos el sustento. Dios quiere darnos el abrigo. Dios quiere darnos el alimento. Dios quiere darnos aquello que terrenalmente nos hace falta. No es su prioridad, pero también en esas áreas Dios quiere, amado hermano, bendecirnos. Por eso, la restauración que verdaderamente necesitamos está a nuestro alcance, porque Dios sí quiere que tú encuentres restitución. Dios sí quiere que tú tomes aquello que Dios tenía preparado para ti. Pero el primer paso para poder encontrar la restitución y la restauración en nuestras vidas siempre es el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Arrepentirnos. Dios quiere que su pueblo se arrepienta para poder traer la restauración, la restitución y volver a llenar aquello que había faltado. En el verso 12 leímos el 23, ahora leamos el 12. Dice así, leeremos un tramo largo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, dice, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Sabe lo que les dice Dios al pueblo y nación de Judá por medio del profeta Joel? Dice, convertíos y arrepentíos. Le dice, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes necesitan convertirse de ese corazón pecaminoso que desea lo malo a tener un corazón que ame las cosas del Señor y arrepentirse de las cosas que ustedes son conscientes que han hecho mal. Y les dice, con ayuno, con lloro y con lamento. Les dice aún en el verso 2, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué? En la antigüedad, cuando uno sentía tristeza, dolor, amén, o algo le dolía, amén, por causa de una falta, por causa, amén, de que había hecho lo malo, se rasgaba el vestido en señal de arrepentimiento. Pero, amado hermano, eso lo podía hacer cualquiera. Cualquiera que quisiera simular arrepentimiento podía coger una daga o un cuchillo y rasgarse sus vestidos aparentando arrepentimiento. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted simule un arrepentimiento. Dios no quiere que aquí parezca usted, amado hermano, que está llorando y se está desgarrotando, pero su corazón no ha sentido verdaderamente eso. Dios quiere que su arrepentimiento sea sincero y que eso sea como una puñalada a su propio corazón, rasgar su corazón diciendo, Señor, yo me arrepiento, esto me duele, esto me hiere. Les dice, hagan esto. Porque Dios es, amén, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. Como decía antes, ¿usted cree que a Dios le place castigarnos? Usted, padre, cuando a veces le ha tenido que dar una corrección a su hijo, ¿a usted no le ha dolido? Pues imagínese Dios. Porque si usted piensa que grande es su amor para con sus hijos, más grande es el amor de Dios para con nosotros. Y si a usted, padre, le ha dolido, imagínese cuánto más a Dios. Muchas veces hemos recibido el castigo de Dios y a Dios le ha dolido, porque Dios no quiere eso para con sus hijos. Dios quiere darles las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Todo lo que Él prometió nos lo quiere dar. Pero ¿qué sucede? Dios sabe que no puede darnos todo aquello que Él quiere. ¿Por qué? Porque si no nos haremos hijos consentidos, hijos que no atienden a la palabra del Señor.
Y es por eso que Dios lo permite. Pero en este arrepentimiento que les demanda Dios, dice en el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Mire, les dice, arrepiéntanse. Ustedes no saben, tal vez lo dan todo por perdido. Yo sé que hay gente aquí que ha dado ciertas cosas por perdidas ya. Ya ha tirado la toalla en ciertas cosas. Pero usted escuche la palabra y le dice, ¿quién sabe si aquello que se perdió puede volver? Usted no sabe si aquello que usted ha perdido en su familia, en su hogar, para con los suyos, en su propia vida, en su propia economía, yo no sé, en cualquier área, amén, que usted pueda imaginarse, en su salud, usted no sabe que tal vez ya piensa, ay, ya no, ya lo perdí todo, ya no hay otra salida. Pero si hay alguien que puede hacerlo, ese es Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos haciendo eso? Hoy estamos convocados un ayuno y estamos reunidos aquí como una asamblea. ¿Por qué? Porque Dios en el ayuno trata de corregir, actuar en un corazón que desea arrepentirse. Trata de romper esa cadena que te ha atado a las maldiciones y no a las bendiciones de Dios. A través del ayuno es que Dios quiere hacer esto. Porque la persona que verdaderamente dispone a ayunar es porque quiere hacer un cambio en su vida. Amén. Yo no creo que usted me diga, pastor, yo estoy ayunando porque sí. Yo estoy ayunando porque ya hace meses no ayunaba. Yo estoy ayunando porque, bueno, porque sentí hoy la obligación de hacerlo. Yo estoy ayunando porque me obligaron o me dijeron y yo, bueno, acepté como cualquier cosa. Yo creo que si usted decide ayunar es porque usted desea ver algo en su vida. ¿Amén o no amén? ¿Usted desea ver algo en su vida? No me lo diga por decir, dígalo si lo cree. ¿Usted quiere ver algo en su vida? Yo quiero ver algo en mi vida. Y es por eso, amado hermano, que tomo el tiempo que estamos haciendo en el día de hoy. Porque además de este tiempo, amén, de culto, estamos haciendo un ayuno. Y yo quiero, amado hermano, que en este tiempo Dios se mueva en mi vida. Y yo creo que usted también desea que Dios se mueva en la suya. Amén. No solamente deseo por la mía, sino deseo por la de usted. Pero hablando de forma individual, cada uno de nosotros quiere su bendición. Quiere encontrar cambio, quiere encontrar restauración. Porque si no, en vano usted está haciendo un ayuno. El ayuno, amén, requiere de disposición. Y usted se está disponiendo en este lugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O se está quedando dormido? ¿O está pensando en otras cosas? ¿O está pensando en los pajaritos? Si verdaderamente usted está dispuesto aquí, amén, es porque usted quiere ver algo nuevo en su vida, en su corazón. Y usted sabe que eso lo puede hacer el Señor. ¿Cuántos lo creen? Dice el verso 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Mira, amado hermano, tal era la condición de ellos, que Dios hace un llamamiento general a toda la nación. Aún mire cómo lo dice. Llama al sacerdote a llorar. Llama a aquel que estaba a punto de casarse y a aquella que también estaba a punto de casarse, que sería un motivo de alegría. Los manda también, amado hermano, a quebrantarse. Los manda a dejar su celebración y a buscar el arrepentimiento. En ese tiempo están viviendo momentos difíciles. Cuando usted esté viviendo momentos difíciles, y aún mejor cuando no los viva, humíllese, quebrántese, arrepiéntase
y busque de Dios cada día. Porque esa es la manera en que Dios va a traer la restauración. Esa es la manera en que Dios puede bendecirte. Esa es la manera en que Dios puede hacer el cambio en tu vida y aún a los que te rodean. Pero Dios trabaja primeramente en un corazón dispuesto, arrepentido, quebrantado y humillado. El arrepentimiento es la clave para encontrar restauración espiritual. Dígale que está a su lado. El arrepentimiento es la clave para encontrar restauración espiritual. Esa es la clave. Cuando uno se arrepiente, ahí es donde Dios puede comenzar a trabajar en tu vida. Como si de un campo se tratase. El pecado es lo que ha hecho tu campo infértil. Los frutos que iban a crecer de tu campo se secaron y se marchitaron porque el pecado los consumió. El pecado destruyó tu tierra y el pecado consumió lo que ya había crecido. Es necesario, amén, es necesario entender que si tratase de un campo, el campo, amén, que debía de crecer con fruto de la tierra, se perdió por causa del pecado, se consumió, se destruyó, se secó. Para que pueda volver a crecer el fruto, hay que volver a abonar la tierra para hacerla fértil, ¿sí o no? Sin embargo, si el pecado persiste, si el pecado no abandona tu campo, por más que lo abones, nunca podrá crecer nada bueno. Por más que tú intentes traer tu crecimiento, por más que tú intentes encontrar la manera para prosperar y encontrar la bendición, si tú no sueltas el pecado, no lo vas a poder encontrar, porque el pecado va a volver a actuar y te va a robar aquello que estás tratando de conseguir. En el instante que usted y yo nos arrepintamos y producto del arrepentimiento soltemos el pecado, ahora sí Dios puede actuar sobre nuestra tierra y convertir ese campo infértil en un campo fértil, donde crezca toda semilla que es plantada, donde, amado hermano, sea fructífera y usted pueda recoger con creces lo que Dios ha puesto para ti. Cuando tú, amado hermano, te arrepientes y por consecuencia de ese arrepentimiento el pecado abandona tu vida, es allí donde Dios puede actuar con libertad para que la restauración produzca grandes cosas sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Esa es la manera. De otra manera usted no puede encontrar su restauración. Cuando usted se arrepiente, ahí Dios comienza a iniciar el proceso de restitución, de restauración. Porque la restauración es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que tiene, amén, su tiempo. Pero en el tiempo de Dios, Dios nos hará ver lo perfecto. Porque la palabra dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y el proceso de restauración también tiene su tiempo. Si tú quieres ser restaurado, debes dar el primer paso nada más. El de arrepentirte y comenzar a abandonar el pecado. Inmediatamente después de esto, ¿qué hará Dios? Comenzará el proceso. Y comenzará a traer aquellas cosas que tú creías perdidas. Aquellas cosas que tú decías nunca más las volveré a ver. Aquel tiempo que tú dices nunca más lo volveré a recuperar. Dios lo pone sobre tu vida. Aquellos años que tú decías, yo me tenía que haber preparado más, yo me tenía que haber metido con Dios en ese tiempo. Dios acelerará los tiempos en ese proceso de restauración y tú podrás obtener, amado hermano, rápidamente aquello que el enemigo se había robado, aquello que el pecado había destruido, aquello que por tu propia culpa o descuido habías, amado hermano, abandonado. Dios lo puede hacer.
a su tiempo, en su tiempo perfecto, a su hora, pero Dios lo hará. Porque, amado hermano, Dios no desprecia ese corazón contrito y humillado. Dios no desprecia la humillación de su pueblo. Dios no desprecia. Solamente te toca esperar el tiempo perfecto de Dios. Una vez te reconcilias, una vez te conviertes y te arrepientes, comienza ese proceso y debes ser paciente. Y debes ser paciente hasta poder ver con tus ojos aquello que Dios quiere traer a tu vida. Normalmente la gente que busca su restauración y va a Cristo y se arrepiente, quiere que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Normalmente una persona llega a Cristo, se convierte a Él esperando encontrar aquello que se había perdido, pero como no llega los meses, ni llega las semanas, ni llega pasando el año, amado hermano, la gente se desespera y abandona el deseo de permanecer en Dios, de encontrar aquello que Dios le puede dar. Hermanos, necesitas esperar el tiempo que Dios tiene para ti. La gente acostumbra a desesperarse y cuando no encuentra la restauración por parte de Dios, la vuelve a buscar por sus propias manos. Hay gente que quiere que su matrimonio se restaure, pero en vista de que aún no sucede, comienza en su razonamiento a actuar. Comienza, amado hermano, a buscar esa restauración no con la mano de Dios ni con su ayuda, sino con sus propias herramientas, sino con sus propias capacidades. Y en vez de encontrar la paz y la restauración en su matrimonio, lo que acaba encontrando es más destrucción, es más división, es más separación. Hay gente que quiere encontrar restauración en su familia. Hay gente que quiere recuperar cosas que había perdido. Pero en vista de que Dios no está actuando en el tiempo que Él quiere, comienza a actuar en su manera. Y quiere que las cosas lleguen ya. Quieren que las cosas se hagan en semanas. Quieren que las cosas se hagan en días. Y como no lo encuentra, se desespera y comienza a hacer lo suyo. Y en vez de hacer, amado hermano, lo que Dios quiere que hagas, hace lo que uno mismo quiere hacer. Y en vez de encontrar, amén, esa solución, esa restauración, esa unión nuevamente, solamente encuentras lo contrario. Todo se vuelve a romper, todo se vuelve a separar, todo se sigue dañando y se sigue destruyendo porque no esperaste el tiempo perfecto de Dios. Hermano, no digo que no se pueda hacer nada mientras uno espera la obra de Dios en nuestras vidas. Pero todo lo que hagas, lo has de hacer buscando la dirección de Dios y su ayuda. No digo que con esto usted se tenga que quedar de brazos cruzados. Ya Dios lo hará y usted ahí. Ya Dios lo hará y usted pasivo. Usted tiene que ir haciendo cosas, sí, claro. Pero con la dirección de Dios. No con sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Quien no tiene paciencia para esperar el tiempo de Dios, solamente se autoperjudica. Cuando dicen amén. ¿Está aquí o no está aquí? Hay un ejemplo que Dios me ministraba cuando yo estaba haciendo este mensaje. En el libro de Juan, vaya al libro de Juan. Si usted quiere allí, amén, con su Biblia, señálese el libro de Joel para que no lo pierda, pues después volveremos. Pero en el libro de Juan, capítulo 21, gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es que este texto que está aquí tiene mucha relación con la restauración. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos lo que hizo Pedro en el arresto de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces mientras él estaba arrestado. La gente se acercaba a Pedro reconociéndolo como uno de los que seguía a Jesús. Y él, por miedo, negó haber estado con Jesús, negó haberle conocido, negó haber sido uno de sus discípulos 3 veces. Al sonar el sonido del gallo, se acordó de las palabras de Jesús acerca de que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y él en ese instante se quebrantó y lloró amargamente, porque él había hecho algo muy grave. Había hecho algo muy malo. Había negado a Jesús. Había negado al Hijo de Dios. Había negado en su corazón haber caminado con Jesús. Y él se dolió. Y él se entristeció. Y amado hermano, en esa misma madrugada, Pedro decide arrepentirse. Pedro lloró amargamente porque a Pedro le dolía haber pecado contra su maestro. Y por eso él buscó arrepentimiento. Pero aunque había llegado el arrepentimiento, aún no había llegado la restauración. Pedro, sabiendo lo que había hecho y después de haber llorado, habría vuelto con los demás discípulos. Después de la crucifixión, después de ese momento y después de la resurrección de Cristo, Cristo vuelve a aparecerse a los demás discípulos. Y en este caso, como leíamos, le habla a Pedro. Y fíjese qué hermoso es lo que acontece aquí. Que cuando Jesús le habla a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y él respondiendo, sí, Señor, yo te amo. Y él le da la encomienda de cuidar el rebaño, de apacentar las ovejas. Fíjese que no lo hace una, fíjese que no lo hace 2, fíjese que lo hace hasta 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque así como Pedro lo negó 3 veces, así Jesús tuvo que preguntar y buscar la confirmación de Pedro acerca de si él lo amaba. Y por cada una de sus respuestas, Dios restituyó el propósito en la vida de Pedro. En el primer caso le dice, apacienta mis corderos. En el segundo, pastorea mis ovejas. Y en el último le dice, apacienta mis ovejas. En las 3 ocasiones, Dios le da a Pedro nuevamente el propósito que desde antes ya tenía. Pero por causa de su falta y su error, amado hermano, eso se había quedado atrás. Pero Jesús trajo restitución, restauración, trajo descanso, trajo paz a la vida de Pedro. ¿Cómo comenzó esta restauración? En el momento que él se arrepiente. Pero no llega en ese mismo instante. No acontece en ese mismo momento. Él tiene que esperar hasta la resurrección de Cristo y hasta que se apareciera delante de sus vidas. Hermano, la restauración o la restitución que Dios tiene para darte no va a ser desde el momento que tú te arrepientes. Ya me arrepentí, ya lloré, ahora sí dame, Señor. No. Dios tiene su momento. Dios va a actuar en el momento indicado. Dios, amén, te va a hacer procesar. Dios, amén, te va a hacer conocer más de Él
vivir nuevas experiencias, y en el momento que Dios señale, en el tiempo que Dios aparte para ti, ahí es donde Dios te va a bendecir, pero no en tu momento, no a tu tiempo. Pero si tú quieres esa restauración, debes de vivir perpetuamente con ese arrepentimiento dentro de tu vida, para recuperar lo que se había perdido. En el verso 19 de este capítulo, al final, la última palabra por Cristo, dice: sígueme. Jesús le dice a Pedro: sígueme. Hermano, tal vez Pedro se había desviado un poco del camino y estaba luchando con eso en su corazón. Tal vez Pedro tenía ese dolor, esa tristeza o esa vergüenza por haber negado a Jesús. Y eso, amado hermano, estaba impidiendo que él dé el todo por él. No lo dice la Biblia, pero yo me puedo imaginar, y yo queriendo ponerme en los zapatos de Pedro. Yo me imagino que cuando Pedro vio a Jesús, tal vez le vinieron los flashes de lo que había hecho unos días atrás. Pero Jesús se presentó a su vida para devolverle a Pedro la alegría, para devolverle a Pedro el gozo de que Jesús no lo guardaba rencor, de que Jesús no lo había apartado ni lo había separado de él, sino de que Jesús seguía contando con Pedro. Jesús seguía contando con él como uno de sus discípulos, como uno de los apóstoles. Jesús no lo había desechado. Jesús no tenía intención de abandonarlo. Jesús no tenía más intención de castigarlo. Jesús quería que él entendiera que Pedro tenía el apoyo de Jesús. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere enseñarte a ti. Tú tal vez con las cosas que has hecho piensas que ya no tienes el favor de Dios a tu vida. Piensas que por lo que has vivido, por lo que has pasado o porque lo que has permitido a tu vida, ya no tienes el favor de Dios para contigo. Pero amado hermano, cuando uno se arrepiente y reconoce, en el tiempo de Dios, Dios volverá a hacerte sentir esa paz que se había perdido pensando tú en lo que se había perdido. Pero ahora volverá por causa de que sabes que Dios va a restituir lo que se perdió. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que tú sientas en tu corazón que la restauración de Dios está por llegar. Tal vez ya has recibido gran parte de su restauración, pero tal vez dices: algo queda. En eso que Dios sabe que aún te falta por recibir, siéntelo tú como que ya está llegando. Confía en Dios y espera que Dios va a traer a tu vida lo que tanto has echado en falta. Lo que viene de Dios, lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos de Él. Eso es lo que Dios quiere darte. Y hermano, es tan significativa la restauración de Dios, que si yo le debo a uno 20, lo normal es que le devuelva 20. Si yo le debo a alguien 100, lo normal es que yo le devuelva 100. Pero en este caso, el Señor no nos devuelve solamente lo que se había perdido, sino que aún Dios quiere darnos más de lo que ya habíamos recibido. Y esa es la magnitud de la misericordia de Dios. La magnitud de la misericordia de Dios no es solamente darte lo que tú necesitas, no es solamente devolverte lo que perdiste, no es solamente, amado hermano, tomar y darte aquello que el enemigo se te había tomado, sino que aún en el deseo de Dios está darte más de lo que tú ya tienes o de lo que tú ibas a recibir. En el libro de Joel nuevamente, capítulo 2, verso 28. Después de Dios hablarles de la restauración, de la restitución, en el verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjese que Dios no se detiene allí. Dios no solamente les dice lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, se los voy a devolver. Sino que dice, mire, aún después de todas estas bendiciones que yo les voy a devolver, después de toda esta obra que yo voy a hacer de restauración, yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Yo llevaré y traeré días en que mi espíritu estará sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Dios, en su infinita misericordia, nos da más de lo que nosotros necesitamos. Ya de por sí nos da más de lo que nos merecemos, pero también nos da más de lo que necesitamos. Dios te da más de lo que tú necesitas. Y alguno dice, yo necesito mucho. Pues aún más de lo que tú necesitas, Dios puede darte. Pero la clave sigue siendo el arrepentimiento. Bendición sin arrepentimiento no es compatible. El favor de Dios sin arrepentimiento, eso no puede ser. Dios quiere traer restauración a tu vida, claro. Pero primero arrepiéntete de corazón, conviértete. Y haz lo que tengas que hacer. No rasgues tus vestidos, rasga tu corazón. No muestres una apariencia de dolor o de quebranto, sino que quebrántate desde dentro, desde lo más profundo de tu corazón. Y gózate y alégrate, porque Dios ha vuelto a traer sus misericordias. Como la palabra indica, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y cuántos quieren ver eso en su vida? ¿Cuántos quieren ver eso en su corazón? ¿Cuántos sienten que les hace falta cosas que ya habían ustedes dado por perdido? ¿Cuántos quieren ver cómo Dios restaura, cómo Dios devuelve lo que el tiempo se llevó? Bendiciones que tú tenías ya en tu vida, o bendiciones que estaban por llegar pero no llegaron por causa del pecado. Te toca a tú abandonar lo que tengas que abandonar y tomar lo que tengas que tomar para volverte a Dios y pedirle a Dios que Dios restaure. Y Él no es como el hombre, que el hombre miente, que el hombre engaña, que el hombre tarda. Dios hace las cosas a su tiempo, pero Él siempre cumple sus promesas. Sus promesas son siempre amén. Y Él, como lo prometió, lo hará. Dios quiere traer restauración a esta iglesia. Dios quiere restaurar la vida de muchos jóvenes. Dios quiere restaurar la vida de muchos que conociendo del Señor se apartaron. Dios quiere levantar, pero Dios no puede comenzar hasta que la conversión sea completa, hasta que el arrepentimiento no sea hasta lo más profundo del corazón. Dios no quiere nada superficial, porque usted tampoco quiere nada superficial. Dios quiere, amén, lo que se da desde lo profundo del corazón. Y eso es lo que usted y yo debemos de disponernos a dar para Dios en esta tarde. Amén. Y a su nombre. Recibimos la palabra de Dios. Recibimos su palabra, amén o no amén. ¿Se fue usted de este lugar? ¿Recibimos la palabra? Póngase de pie.